Comienza nuestro espacio de conversación de cada mañana, Voces del Poder, 9:39. Nos acompañan esta mañana Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy buenos días. Bienvenido. Y Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días, gusto saludarles. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Para partir la semana, este lunes, cuando quedan pensando en la elección presidencial. Menos de 3 semanas. Exactamente, menos de 3 semanas. Sí, estaba viendo el contador de radarelectoral.cl. 19 días y 14 horas para la segunda vuelta. Va a pasar rápido, además, esta segunda vuelta, ¿no? El periodo de campaña. Como avión. Sí, van rápido. Bueno, estamos analizando lo que está ocurriendo en la campaña presidencial. Y el tema central que ha instalado Janet Jara fundamentalmente es el de los debates, ¿no? Y la ausencia de José Antonio Kast en ciertos espacios de debate. Ayer Mega había organizado un debate para ayer domingo. Finalmente José Antonio Kast no confirmó su participación y Janet Jara ha aprovechado de sacar algo de ese asunto, ¿no? Y lo ha sacado al pizarrón, digamos, a José Antonio Kast. ¿Cómo ves primero ese punto de partida, Rodrigo, para esta parte de la campaña? Yo creo que lo clave es lo que dijiste tú al comienzo, Sebastián, de una campaña muy breve, muy corta, en que los candidatos están con distintas estrategias, desplegados en terreno, en el caso de José Antonio Kast, y Janet Jara desplegada en los medios, y por lo tanto de esa lógica hace sentido sus recriminaciones, pero son decisiones que yo creo que son bastante respetables. Ella en la primera vuelta, recordemos, fue parte también de esa estrategia. Ella fue quien de algún minuto dejó de ir a los debates, se bajó de varios programas. En foros públicos también. Sí, exacto, sí. Y se había comprometido a algunos y después rechazó la invitación. Entonces, yo, habiendo dos grandes debates, uno en los medios radiales como el de Archie y Anatel, con un espacio tan acotado, tampoco le generaría tanta polémica. La verdad que sin duda a uno le gustaría contrastar más, pero creo que los espacios son demasiado cortos, quedan, como tú dices, menos de 3 semanas y lo dejaría en esa discusión. Me imagino que ella, por cierto, va a querer sacarle lustre a esto, pero uno tiene que recordar que ella también fue parte de esta misma estrategia, que justamente cuando ella iba ganando en las encuestas, y ahí discrepo de Víctor Maldonado, que estaba antes, porque una de las certezas era que ella iba a ganar la primera vuelta, no sabíamos por cuánto o cuál le iba a ser la diferencia, y después de algunos errores que cometió en los debates, las campañas también se miden por errores, ella se restó de varios, incluso los que se había comprometido, por lo tanto, yo creo que José Antonio está en esa misma lógica. Es la persona que va, según todas las encuestas, en primer lugar, con mucha distancia a Janet Jara, y que sin duda los errores pueden costar caro y está haciendo una estrategia para evitarlos. Y en ese me parece que el comando, quizás, dado lo que pasó en la primera vuelta, está haciendo una estrategia acertada. Daniel. Yo creo que hay dos formas de leerlo. Lo primero es que quien se considera ganador tiene una tendencia a decir, ¿por qué tengo que ir a debatir? Si así como estoy, por ahí Marta Lagos dijo, podría irse de viaje, volver y ganaría igual. Yo creo que él se la cree mucho y también en eso está el peligro. Cuando los candidatos se confían mucho en que están bien, necesitan moverse poco, ahí hay un peligro porque la gente quiere escuchar cuál es la diferencia, porque estamos en un escenario que es muy distinto a la primera vuelta. Tienes solamente 2 opciones, ya no te puedes dar el lujo de vitrinear. Y la consolidación de esas opciones tampoco está tan segura. Entonces creo que Kast está apostando sobre seguro y se puede equivocar. No está queriendo ir a los debates, piensa que 2 son suficientes. Está claro también que él no es fuerte en los debates, su fuerte no es eso. ¿No lo viste bien en la primera vuelta? No lo he visto ninguno. El fuerte en la derecha de los debates ha sido Johannes Kaiser. Salvo si él adoptara un poco ese estilo más duro, tal vez podría ganar algo, pienso yo, pero creo que su equipo va a preferir por esconderlo un poco, porque arriesga demasiado enfrentando a una candidata que está dispuesta a ir muy al choque, sacarlo al pizarrón, y él no quiere, porque sabe que tiene debilidades importantes en eso. O sea, ¿tú coincides con Janet Jara en que se está escondiendo? Sí, porque es una estrategia que es bastante razonable desde su punto de vista, pero eso implica que estás bastante seguro de tu posición de ganador. Y eso es lo que los puede llevar a error, porque creo que puede existir una sobreinterpretación de ese voto de Parisi que se va a ir en mayoría hacia Kast. Y en segundo lugar, el voto de Matei, que también puede dar sorpresas. Entonces creo que es una apuesta racional pero arriesgada.
En ese sentido, yo discrepo Rodrigo, un poquito sí, de Daniel. No creo que se esté escondiendo. Él estableció una estrategia distinta, muy distinta, por cierto, de lo que fue la primera vuelta contra el presidente Gabriel Boric. Recordemos que él en esa oportunidad organizó un viaje a Estados Unidos que lo ausentó del país durante, al menos recuerdo, unos 3, 4 días, en un periodo muy acotado. Eso de alguna forma impactó. Pero yo ahora viajo a San Antonio Cas al día siguiente del resultado, viajar a la Araucanía, después lo he visto en el norte, lo he visto en el barrio Franklin. Claro, no está quizás con la presencia en debates, pero escondido no lo veo, sino que él optó con una estrategia diferente, la misma estrategia que, entre comillas, le dijo Franco Parisi, en el fondo vayan a la calle, ahí están los votos, exacto. Sí. Y él lo que ha rechazado, sin duda, es esta confrontación de los debates, pero insisto, no restándose de los dos más relevantes, que es Archie y Anatel, para un periodo tan breve de campaña, uno tiende a pensar, y con la distancia que hay, uno tiende a pensar, sí, es una estrategia, a uno no le puede gustar o no, pero creo que una estrategia plausible, razonable y que le dio relativamente buen resultado en primera vuelta. En primera vuelta, sí. Oye, Daniel, ¿y cómo evalúas tú las modificaciones que se hicieron en los comandos la semana pasada? En el caso de Janet Jara eso fue más claro, ¿no? Presentó nuevos voceros, con un perfil bien específico, líderes locales en cada una de las regiones, lo presentó de hecho región por región de esa forma, pero sin grandes nombres ni refuerzos desde el punto de vista programático, técnico, quizá uno hubiera esperado algo de eso. ¿Cómo ves tú esa renovación? Yo creo que el principal indicador del estado del comando es que logró concitar un apoyo transversal. Están todos detrás de ella, hay figuras relevantes del oficialismo ahí, hay figuras de la exconcertación que lo están apoyando. No está en duda esa capacidad que tiene Janet Jara de ser un liderazgo transversal y estar todos detrás de la misión. Estamos enfrentando a la derecha radical. Podemos tener diferencias con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, con Socialismo Democrático, lo que ustedes quieran, pero lo que está al frente es la derecha radical, no es el piñerismo. Y eso cambia muchas cosas. Ahora, como todo esto es un terreno incierto, la política tiene dificultades en general de convocar a gente que está en los márgenes. Veamos también el comando de lo que fue Evelyn Matei, José Antonio Caz, también se dan vuelta entre ellos mismos. Es un espacio muy endogámico la política en general. No se ven rostros nuevos. Yo siempre lo he dicho, todos debieran pensar en llevar gente más de la cultura, de las artes, de la academia, que son conectores de las dos partes que se vea que hay sociedad civil. Yo creo que el PDG tampoco lo hace. Ellos han querido decir, nosotros somos estos, somos los que conectan, y no. Hay algunos personajes mediáticos, hay figuras individuales, pero que no tienen una raíz social, no están en las fuerzas vivas de la sociedad, por así decirlo. Por esas bases por esas bases, claro. Creo que aún ha habido un esfuerzo del comando de Janet Jara, pero tenemos que ser conscientes que yo creo que eso es un problema de todos los partidos. La endogamia es clave y es parte de un poco el problema que tiene la política en general. Pero me parece notable este esfuerzo de transversalidad y creo que no cabe duda de que ella es un liderazgo que tiene a todo el oficialismo, a todo el progresismo detrás. Vamos a hablar después del PDG en particular, pero Rodrigo, ¿cómo ves esos cambios que se anunciaron la semana pasada en el comando de Janet Jara en particular? ¿Cuáles? ¿Los forzados o los voluntarios? Porque recordemos que forzado dices tú por el... Claro, hubo cambios forzados por el jefe de campaña, el jefe programático, que era quizás la mano derecha de Janet Jara en toda la primera vuelta. Recordemos que tuvo que salir no por una estructura o cambio para la segunda vuelta, sino que porque salió a la luz pública, y como suele pasar en una segunda vuelta, un video donde criticaba bastante duro al candidato Parisi, a su hermana, hacía crítica muy desagradable, muy violenta incluso, que le costó la salida a Darío Quiroga. Después otro de sus voceros también tuvo que salir rápidamente porque estaba con una causa pendiente por violencia familiar. Entonces, obvio que tenía que haber cambios, sobre todo de una candidata que tiene los desafíos. Janet Jara es la desafiante en esta oportunidad, es la que tiene que hacer cambios, es la que tiene que proponer una nueva oferta política al país, porque si no hay un cambio, ella probablemente se va a quedar pegado en votantes muy similares a los que tuvo la primera vuelta, y eso le garantiza una derrota, probablemente de las peores derrotas que ha tenido la centroizquierda de retorno a la democracia. Entonces me imagino que todos los esfuerzos están concentrados en ella, y efectivamente lo que dice Daniel, ha logrado ir sumando gente diferente a lo que fue. Creo que Carolina Toá va a tomar un rol también más relevante en esta segunda vuelta, a diferencia de lo que fue la primera, y hay que ver si esa suma de personas la potencia con votos. Y ahí se ve una dificultad importante en Janet Jara, sobre todo considerando que
Se ha logrado por parte, creo que acertadamente, la candidatura de José Antonio Kast, de encasillarlo en la candidata del continuismo. Y el continuismo hoy en día no es una buena mochila para ningún candidato. Ayer conocimos la CADEM y la desaprobación del presidente Boric todavía sigue en umbrales cercanos o sobre el 60%. Y eso hace muy difícil a cualquier candidato que quiere continuar con esa obra. Claro que sí. Oye, de todas maneras, no se ha visto en ninguno de los dos candidatos algún golpe de efecto, algo fuerte, ¿no? Desde el punto de vista, ya sea en algún anuncio programático o la incorporación de alguna figura. ¿Ustedes echan de menos algo de eso? ¿Daniel? Yo creo que es esperable que haya un cambio, pero no necesariamente una vuelta de chaqueta. Ajá. Yo creo que aquí hay ciertos que dicen que lo que debe hacer Janet Jara es adoptar las posturas del PDG, en el estilo del PDG, para ir a los votantes de París. Y yo creo que ese sería un error. Si uno analiza el programa de Parisi, falta un hilo conductor que haga una interpretación de cómo está Chile. Siempre se interpreta por los medios. Pamela Giles hoy día en la mañana en T13 dio una entrevista que había algo muy interesante ahí, pero no tiene nada que ver con el discurso de Parisi. Ahí no hay una coherencia. Es muy interesante analizar cómo piensa Parisi, cómo piensa Pamela Giles, y a mí lo que adelanto ahí es que hay dos visiones de lo que significa esto muy distintas. Entonces yo no me esforzaría mucho en ir al estilo del PDG, me iría más bien a pensar en los electores del PDG, en comprender su realidad, su diferencia con las élites políticas de todos lados, comprender que es una clase media que se siente desprotegida, desamparada, que se siente ninguneada, y ir con propuestas no iguales a las de París, porque creo yo que no son las propuestas de París, es el espíritu, lo que significa, lo anti-él, lo que encarna de alguna manera, y eso sí se puede captar de otra manera, pero con otro estilo. Entonces no hay que vestirse de otro ni transar. Creo que eso es muy peligroso y puede desnaturalizar lo que es el progresismo chileno. Al regreso de la pausa vamos a seguir profundizando en este tema, en Franco Parisi, en el Partido de la Gente y esos 2,5 millones de votantes que buscan José Antonio Kast y Janet Jara. Nos vamos a ir a la pausa, estamos con Daniel Grimaldi y Rodrigo Arellano en Voces del Poder. Corte y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, hacemos Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio y nos acompañan Rodrigo Arellano y Daniel Grimaldi para el panel de esta mañana. Retomemos la conversación sobre el PDG. Los dos candidatos en la segunda vuelta están buscando esos 2,5 millones de votantes de Franco Parisi. Y a propósito de eso, bueno, la encuesta panel Ciudadano UDD, Rodrigo, que ustedes hacen, nos da algunas luces de cómo se podrían mover esas preferencias, el traspaso de preferencias. Desde Franco Parisi, un 46% de los votos irían a José Antonio Kast, un 20% a Janet Jara, 24% nulo a ninguno y un 10% no sabe. ¿Qué nos dice esto respecto y qué pista nos da respecto a cómo se van a mover esos votantes y a lo que tienen que hacer Jara y Kast para capturarlo? Yo creo que una mala noticia va a Janet Jara, eso, porque en el fondo los cálculos matemáticos lo que indican que si ella quiere tener una opción, tiene que saber conquistar mucho más allá de la votación que efectivamente hasta la fecha se le están traspasando a José Antonio Kast por parte de los votantes que dijeron que habían votado por Franco Parisi. Yo coincido un poco ahí con Daniel en lo que hay que hacer de los candidatos. Aquí no se trata de transformarse en el PDG o en Franco Parisi. Ambos son candidatos diferentes, pero sí creo que hay que saber interpretar un poquito ese electorado. Y este es un electorado que más allá de lo apolítico, más allá de lo antisistema, más allá de lo antipartidario, es un votante que buscaba dos cosas, por lo que hemos detectado. Uno, más seguridad. Por eso en el norte, sobre todo con los temas migratorios, tiene gran votación Franco Parisi. Bueno, lo tuvo en gran parte del país, pero muy concentrada en el norte. Y segundo, son votantes que son muy críticos de la gestión económica y que quieren tener mejores condiciones para poder llegar a fin de mes, eso en definitiva. Y por eso propuestas como la eliminación de ciertos impuestos, los pañales gratuitos, etcétera, a ellos les hacía mucho sentido. No digo que hay que gastarlos todos, Janet Jara ya interpretó alguno de eso y lo incorporó dentro de su programa, el tema de la eliminación del IVA a los medicamentos, pero yo creo que la estructura de la campaña
debe en fondo focalizarse en esos temas. No sé si comprarse, ir a Bad Boys, estar ahí bailando al ritmo de París, como has hablado, pero sí saber interpretar que hoy día en Chile hay dos grandes dolores: seguridad y economía, sobre todo economía para el impacto del bolsillo. Ahora eso es una mala noticia para Janet Jara otra vez, porque la delincuencia, la seguridad va a ser una de las mochilas del presidente Boric, y ella, por no son heredera, sus temas fuertes tampoco. claro, y economía siempre ha sido uno de los dos grandes pilares que ha tenido la centro-derecha. O sea, una campaña técnicamente desde los pilares discursivos de estas 3 semanas que han, son más cómodos, ya la sensación para José Antonio Kast que para Janet Jara. ¿Cómo debe aproximarse ese electorado? Yo creo que depende mucho, porque imagínate, en temas económicos está bien el crecimiento, eso es indiscutible, pero hay un diagnóstico económico errado desde el comando de José Antonio Kast, que Chile se está cayendo a pedazos. Ya tienes a Briones, por ejemplo, eso es falso, es un discurso interesado y además muy antipatriótico. Allí hay un problema de cuál es el diagnóstico económico que tiene el país, que me parece que esa hipótesis de partida está errada. En segundo lugar, uno de los problemas que tiene el sistema económico chileno es la excesiva concentración de poder que tienen ciertas empresas y que se traduce en las colusiones. Y Quirós es uno de los autores intelectuales de esa colusión de los pollos, me parece que también del papel higiénico, pero sobre todo de los pollos. Es el que los defendió, el que creó, ideó, digamos, que legitimó esa estrategia. Entonces, ¿cómo tú le presentas a los chilenos, a tu jefe económico, de parte de las empresas que se coluden y que más encima tienes un diagnóstico súper pesimista de cuál es la situación de la economía chilena, cuando el mundo te está diciendo que Chile es uno de los países que va mejor en la región, es un país que aumenta su inversión extranjera y que son más bien el empresariado ligado a los intereses políticos de la derecha en Chile los que tienen esa visión pesimista? Me parece una mala señal. Yo creo que va a tener que corregir eso para tener un discurso más optimista. Y en cuanto a seguridad... Perdona, Dani, pero ¿no le hace sentido ese diagnóstico al votante de París? ¿No le hace más sentido ese diagnóstico que le ofrece Janet Jara? Yo creo que para el votante de Parisi lo que necesita es, primero, sentirse que está, o les gusta, o intuyo que van por un país que puede aspirar a mucho más y que no se está cayendo a pedazos, sino que puede avanzar con ellos, no dándoles asistencia, sino que puede avanzar con ellos. Tampoco se trata aquí de hacer de aquellos trabajadores precarios emprendedores, y ahí también la derecha creo que tiene un punto en el cual se equivoca, y que Janet Jara tiene un espacio que debiera ocupar. Los trabajadores que están en situación informal, los trabajadores de plataforma, trabajadores que están entre los 300.000 y los 650.000 pesos, que están en una situación laboral muy inestable y que se les trata de pronto como emprendedores cuando están en una situación de precariedad laboral extrema, que están completamente desprotegidos. Pero, sin embargo, hay trabajo. Y dicen, no, este país, yo veo la plata, veo cómo me llaman en las aplicaciones, voy acá, hay dinero, el país está creciendo. Sin embargo, yo soy prácticamente un esclavo de esto, no soy socio de esta empresa, soy el empleado del más bajo nivel y estoy desprotegido. Entonces creo que ahí hay un discurso al cual Janet Jara podría llegar y creo donde la derecha se equivoca profundamente en el diagnóstico económico de esto. Ahora se está cayendo a pedazos, indudable, y también coincido con eso, yo soy más optimista. Pero tampoco es para levantar y tirar confeti, chaya y celebrar. Un país que va a crecer 1,9% probablemente en los 4 años, es decir, de los países con crecimiento más bajo en América Latina. No sé si el 10% de mujeres sin trabajo van a estar contentas, el 20% de jóvenes, el 8 y tanto en términos generales. No, las cifras económicas no han sido buenas en este gobierno, la verdad es así. Podrían ser mejores, claro. Pues siempre pueden ser mejores. Pero el diagnóstico de casa es pero la verdad que estamos bastante lejos de celebrar las cifras económicas que ha tenido el gobierno del presidente Boric y mientras la candidata no logre sacarse esa mochila, la verdad que se le complejiza bastante. La buena noticia fue que más allá de las diferencias que hubo, yo creo que legítimas en una contienda electoral en primera vuelta, esta semana el equipo económico de José Antonio Kast, que era bastante criticado por los solitarios, se fortaleció. O sea, sumaste nombres muy interesantes como Vittorio Corvo, como los 40 economistas que estaban apoyando a Evelyn Matei, sumaste más de 120 alcaldes. O sea, ahí está quizás la diferencia y el eje central que ha marcado José Antonio Kast en esta primera semana. En fortalecer equipos, que efectivamente cuando era una campaña más en solitaria, tenía esa mirada quizás más solitaria del Partido Republicano,
pero hay que destacar, lo comentamos muy rápidamente, pero yo creo que con el tiempo he ido decantando que más, lo comentábamos en off antes, por eso lo quiero señalar, más allá de todas las diferencias que hubo, la noche del 16 de noviembre, yo creo que marcó mucho la pauta de estas próximas 4 semanas, que el apoyo de Evelyn Matei, el apoyo de Johannes Kaiser, eso fortaleció indudablemente no solamente la campaña, sino que los equipos de José Antonio Kast para enfrentar esta segunda vuelta. Oye, detengámonos un segundo también en lo que dijo Pamela Giles esta mañana, ya algo Daniel adelantaba antes de la pausa, en una entrevista que dio en Tele 13 Radio, planteaba que acá hubo un estallido electoral. Yo creo que lo que pasó con el PDG en este capítulo es eso, una continuación del malestar social ahora expresado por vía institucional. No necesariamente una barricada, lo que antes fue, yo le diría a la gente en la calle que fue la expresión más masiva, gente en la calle protestando contra 2 oligarquías, básicamente, que fue lo que la clase política nunca entendió hasta ahora. Y ella dice que eso se reflejó luego entonces en esta masiva votación que tuvo el Partido de la Gente, 14 diputados, 2,5 millones de votos para Franco Parisi. ¿Qué les parece esa lectura que hace Pamela Giles? ¿Qué nos adelanta también del rol que puede tener el PDG? Y lo más interesante, ¿en qué clave le está diciendo a Kast y a Jara, oye, aquí estamos nosotros, vengan a buscarnos por este camino? Yo creo que aquí, particularmente esta entrevista, que la considero una joya para comprender de qué se trata el PDG, es que Pamela Giles es lo que en sociología política se llama una emprendedora de la ideología. Es decir, tú tienes un espacio político, una masa política que tiene algo de poder ahora, pero que no tiene un contenido, un trasfondo ideológico claro, y necesitas emprendedores que te digan, nosotros somos esto. Es un trabajo de crear una identidad política. Ella tiene una marca, más que una marca, la marca está. Lo que no tienen es una explicación social a lo que está pasando que sea coherente. Cada uno puede interpretar, no, la clase desprotegida, no, pero Pamela Giles, nosotros somos esto. Hay una continuidad de lo que era el malestar social desde el estallido de 2019 y ahora se expresa electoralmente. Aquí está ese malestar. Y a mí me asombra mucho cuando dijo, nosotros somos lo que Chantal Mouffe y Ernesto Laclau decían, el populismo de izquierda. Es populismo de izquierda. Yo no sé si ese diagnóstico lo comparte Franco Parisi. Ya. Sería bueno que Parisi se pronunciara qué piensa de eso que dice Pamela Giles. Si las tesis de Pamela Giles tienen razón, el voto del PDG es nulo o de izquierda. Incluso pero de los no va a ir diputados. a Kast. Pero de ninguna manera a Kast. Esa es mi lectura. Lo segundo, si hay una diferencia, esto anuncia claramente que el PDG puede tener una historia parecida a la que vivió anteriormente. Si no hay acuerdo en esto, Pamela Giles está clarísima en lo que ella quiere representar. Sí. Y la empresa es ella, el PDG da lo mismo. Si ella no tiene éxito en que esa idea cale ahí, se va a dividir. Buen punto. Rodrigo. Todos conocemos a Pamela Giles, o sea... No, un personaje nuevo en política, no, claro. La paladín de los retiros. Yo creo que aquí está hablando muy a tono personal. ¿Podemos decir que hace entretenida las cosas? Sí, por cierto. Si la política mueve un poco el avispero. La política tiene que tener también representación de todo lo que somos y parte también del show y del circo está en la política, no solamente por Pamela Giles, sino que hay otros parlamentarios que también ilustran ese escenario. Pero yo creo que está hablando muy a tono personal. Yo lo leí el programa de Franco Parisi, he seguido con atención las opiniones de otros parlamentarios del PDG y tiene una mirada bastante diferente a lo que señaló ella. Incluso hay un estudio muy interesante que hizo el decano de mi facultad, Eugenio Guzmán, que en el fondo siguió las mesas donde estuvo Franco Parisi y las votaciones que han tenido y distan mucho de la realidad que ella plantea, más que un populismo de izquierda. Fíjate que los votantes de Parisi en su gran mayoría fueron votantes que votaron por el rechazo del primer proceso. ¿En serio? Son votantes de rechazo, sí, te lo voy a compartir el estudio porque es muy interesante. Entonces, yo más que enclaustrarlo o encapsularlo en una mirada política, insisto, creo que son votantes que están con una lectura de la realidad del minuto muy distinta nomás. No tienen ideología. Más volátil. Son mucho más volátiles. Tiene razón Daniel, si pensaran como Pamela Giles probablemente todos votarían por Janet Jara o nulo, y no es así. Al menos la mitad van a votar o han dicho hasta la fecha que van a votar por José Antonio Kast, un número incluso menor de ellos, por Janet Jara. Por lo tanto, yo la analizaría desde la perspectiva de que ella está intentando implantar un nuevo liderazgo que es muy probable que choque con el de Franco Parisi,
porque su mirada es diferente a la de Franco Parisi y distinta al menos a un par de parlamentarios que me ha tocado escucharlo y leído con más atención durante la última semana, porque la verdad que esta última semana hemos hablado más del PDG, de Franco Parisi, que de los candidatos presidenciales que están en la segunda vuelta. Así, definitivamente. Oye, hay antecedentes también respecto a lo de Pamela Giles, ¿no? Cuando llegó al Partido Humanista también terminó por colapsar el partido, ¿no? Al final... Claro, ella tiene un perfil disruptivo. Sí. Donde llega, las cosas no quedan igual, no necesariamente para bien, sino que terminan dividiéndose. Ella tiene un perfil político muy, muy complejo. Sí. Sin denostarla de ninguna manera, creo que no llega para que las cosas queden igual, pero tiene una idea fija. Ella logra, principalmente, ella tiene que estar en el centro. Si no está en el centro, se sale, claro, o lo quiebra. Claro. La política, nos gusta, no es como el fútbol, es una actividad que se juega entre varias personas y en equipo. Pamela Giles, al parecer, eso le cuesta más, es más individual. Vamos a ver cómo reacciona Franco Parisi también a esas definiciones de la diputada más votada en la bancada del Partido de la Gente. Daniel Grimaldi y Rodrigo Arellano, gracias a los dos por haber venido. Muy buena semana. Excelente semana. Nos vamos a la pausa, son las 10:06, temperatura por sobre los 17 grados en Santiago, va subiendo pero lento esta mañana, la máxima debería llegar a los 27, no será una jornada tan calurosa como la que vimos el fin de semana. Nos vamos al corte y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio.